Bienvenidos a este especial sobre el amor de literatura para entender la vida. La humanidad ha hablado miles de idiomas, ha construido imperios, ha escrito millones de libros, ha creado religiones, filosofías y teorías científicas para explicar el universo. Sin embargo, existe una fuerza que ninguna cultura inventó y de la cual ninguna civilización ha podido prescindir. Esa fuerza ha inspirado las más grandes obras de arte, ha construido templos y ciudades, ha escrito poemas y sinfonías, ha provocado guerras, también ha reconciliado pueblos enteros. Esa fuerza se llama el amor. Hoy comenzaremos un viaje por la historia universal para descubrir por qué el amor ha sido, desde el origen de nuestra especie, el verdadero combustible de la vida humana. La música también ha hecho su parte para expresar el sentimiento del amor, y nada mejor que la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, escrita en el año de 1824. Su movimiento final incorpora la Oda a la Alegría, poema de Friedrich Schiller, que proclama la fraternidad universal. Beethoven ya estaba completamente sordo cuando dirigió el estreno. No escuchó los aplausos del público, pero dejó al mundo una de las más grandes celebraciones musicales del amor fraterno. Ahora pasemos a la poesía, y para ello he escogido el soneto 17 de Pablo Neruda de su libro Cien sonetos de amor, escrito en el año de 1959. Neruda escribió estos sonetos para Matilde Urrutia,
el gran amor de su vida. El soneto 17 es uno de los poemas de amor más leídos y traducidos del siglo XX. No te amo como si fueras rosa de sal topacio, o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Neruda no intenta explicar el amor, simplemente lo deja hablar, y quizá por eso millones de personas siguen encontrando en sus versos palabras para expresar lo que ellas mismas no pueden decir. Pero si un arte ha expresado con mayor fuerza el amor, es el teatro, y nada más emblemático que Romeo y Julieta, la obra de William Shakespeare, escrita en el año de 1597. Inspirada en relatos italianos anteriores, Shakespeare convirtió esta historia en la tragedia amorosa más famosa de la literatura universal. El odio divide a dos familias, el amor intenta reconciliarlas. Más de 4 siglos después, Romeo y Julieta siguen recordándonos que el amor puede desafiar incluso a la violencia y al destino. En la pintura el amor se expresa de manera magistral en El regreso del hijo pródigo, obra de Rembrandt, cuadro pintado en el año de 1669. Esta obra está inspirada en la parábola narrada en el Evangelio de Lucas. Es considerada una de las mayores representaciones pictóricas del perdón. No vemos un rey ni un ejército, solo un padre abrazando a su hijo. En ese abrazo Rembrandt consiguió pintar magistralmente el perdón. Y en la escultura tenemos la magistral obra de La Pietà de Miguel Ángel, pintada en el año de 1499, esculpida cuando Miguel Ángel tenía apenas 24 años para la Basílica de San Pedro. El mármol parece perder su dureza, se convierte en compasión, en silencio, en amor llevado hasta el dolor. Y ahora pasemos a la Sagrada Familia, una de las obras más hermosas de la arquitectura. Antonio Gaudí la inicia en Barcelona en el año de 1882 y aún no ha sido terminada. Gaudí dedicó los últimos años de su vida exclusivamente a esta obra, sabida que jamás la vería terminada. Construyó para generaciones futuras, porque algunas obras nacen de amor que trasciende la propia existencia.
El desprendimiento total como acto de amor no lo enseñó Maximiliano Kolbe en Auschwitz en el año de 1941. Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano polaco, cuando un prisionero fue condenado a morir de hambre, pidió ocupar su lugar porque aquel hombre tenía esposa e hijos. En uno de los lugares más oscuros de la historia humana, un acto de amor demostró que la dignidad puede sobrevivir incluso al odio. Platón busca el amor mediante la filosofía, Neruda lo expresa con poesía, Shakespeare lo dramatiza, Beethoven lo convierte en música, Rembrandt lo pinta, Miguel Ángel lo esculpe, Gaudí lo eleva en piedra, la Universidad de Bolonia lo transmite a través del conocimiento, Henry Dunant y la Cruz Roja lo convirtieron en servicio y Maximiliano Kolbe entrega su vida por otro. Sin embargo, toda esta extraordinaria historia de amor encuentra para millones de personas su experiencia más alta en un acontecimiento que cambió el rumbo de la humanidad. No fue una teoría, no fue un poema, no fue una sinfonía, no fue una pintura, no fue una escultura, no fue tampoco una catedral. Fue una vida entregada para toda la humanidad y para toda la eternidad. Un amor llevado hasta el extremo de entregar la propia vida para ofrecer reconciliación, esperanza y una posibilidad de encuentro con su Creador, como escribió el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es sin duda la mayor fuerza creadora de la humanidad. La filosofía nos lo enseña en el diálogo El banquete de Platón, probablemente escrito entre el año 385 y 370 a.C. Platón escribió el banquete como un diálogo filosófico. Durante un banquete en Atenas, varios invitados pronuncian discursos sobre el amor. Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatón y Sócrates. El discurso más influyente es el de Sócrates, quien relata las enseñanzas que recibió de Diomitina de Mantinea, una mujer sabia que presenta el amor como un camino de ascenso desde la belleza sensible hasta la contemplación de la belleza y el bien. Hace casi 24 siglos, Platón nos dejó una pregunta que sigue vigente: ¿qué es realmente el amor? No respondió con una definición. Escribió un diálogo donde distintas voces intentan comprenderlo. Fedro lo presenta como una inspiración para el heroísmo. Aristófanes cuenta el célebre mito de las almas separadas que buscan reencontrarse. Y Sócrates, transmitiendo las enseñanzas de Diomitina, eleva el amor mucho más allá del deseo. Lo convierte en la fuerza que impulsa al ser humano hacia la verdad, la belleza y el bien. Quizás allí comenzó una de las reflexiones más profundas de toda la filosofía occidental. Después de recorrer miles de años de historia, comprendemos que ninguna cultura ha vivido exactamente igual. Han cambiado los idiomas, las religiones, las filosofías y las formas de organizar la sociedad. Sin embargo, todas comprendieron una misma certeza: el ser humano no puede vivir sin amor. Quizás sea la razón por la que las obras más extraordinarias de nuestra historia, templos, poemas, sinfonías, pinturas y esculturas,
nacieron del deseo de expresar aquello que las palabras nunca alcanzaron del todo. En los próximos capítulos seguiremos este viaje. Descubriremos cómo el amor no solo ha inspirado a poetas, músicos, filósofos, arquitectos, sino que se expresa también con el sufrimiento, el servicio, y que es la única riqueza que crece más cuando se da. Soy Enrique Morales Nieto. Gracias por acompañarme en este viaje por el lenguaje universal del amor. Antes de la historia. No sabemos cuándo apareció la primera palabra. Tampoco sabemos cuándo nació la primera sonrisa. Pero sabemos que, mucho antes de construir ciudades, el ser humano ya cuidaba de sus hijos, protegía a los ancianos y despedía a sus muertos. Hace más de 100.000 años encontramos entierros cuidadosamente preparados. No eran necesarios para sobrevivir. Eran necesarios para recordar. Quizá allí comenzó una de las primeras manifestaciones del amor. No como romance, sino como cuidado, como protección, como memoria, como la fuerza que permitía seguir viviendo. Si el amor fuera solamente una emoción, cada cultura lo habría definido de una manera distinta. Pero ocurre algo sorprendente. Civilizaciones que nunca se conocieron llegaron a una conclusión semejante: la vida necesita del amor para florecer. Oriente descubre otra dimensión del amor. En la India, el amor es una energía creadora. En China, Confucio enseña que ninguna sociedad puede sostenerse sin el afecto entre padres e hijos, sin la benevolencia y sin el respeto mutuo. En el taoísmo, Lao Tse propone que la fuerza más poderosa no es la que domina, sino la que armoniza. En Japón, la belleza de los cerezos en flor recuerda que precisamente porque la vida es breve, merece ser amada. Aquí no se trata de decir que todas las culturas pensaban igual. Al contrario, cada una encontró un lenguaje distinto para expresar una intuición compartida. La vida humana se empobrece cuando pierde la capacidad de amar. Occidente, Grecia tampoco habló de un único amor. Habló de muchos. Eros, Filia. Storge, Ágape. Cada uno expresa una dimensión distinta de la experiencia humana. Más tarde el cristianismo dará un paso inesperado. Propondrá amar incluso al enemigo. No porque sea fácil, sino porque el amor deja de ser solamente un sentimiento, y se convierte también en una decisión ética. El amor construye civilizaciones. Las grandes obras de la humanidad no nacieron únicamente del poder. Muchas nacieron del amor. El Taj Mahal, de un esposo hacia su esposa. Las catedrales, del amor a Dios. La Sagrada Familia, de la fe y de la belleza. Angkor Wat, de una visión espiritual del universo. Cada civilización construyó monumentos diferentes, pero todas intentaron hacer visible algo que no podía tocarse: el amor. El amor es la única riqueza que crece cuando se comparte. Vivimos convencidos de que toda riqueza disminuye cuando se reparte. Hay quienes piensan que si entregamos dinero, nos queda menos. Si regalamos comida, el plato se vacía. Si cedemos un terreno, deja de pertenecernos. Así funciona casi todo en la vida materialista. Pero existe una extraordinaria excepción. Una riqueza que desafía todas las leyes de la economía. El amor.
Una madre da vida a su hijo. Con el tiempo el niño crece. Luego, aquel quien fue un niño, abrazará a sus propios hijos. El amor continúa atravesando generaciones. Cuando una madre entrega amor, no lo pierde. Obtiene más. Cuando un padre entrega tiempo, paciencia, protección, su capacidad de amar aumenta. Porque el amor no se gasta, se fortalece. Sucede lo mismo con quienes dedican su vida a servir. Los grandes maestros nunca terminan vacíos por enseñar. Los médicos no agotan la compasión al aliviar el sufrimiento. Los verdaderos líderes inspiran precisamente porque entregan lo mejor de sí. El amor produce más amor. La naturaleza parece recordarnos esta verdad. Una semilla produce cientos. Un árbol entrega miles de frutos. Cada fruto contiene nuevas semillas. La vida existe porque aprendió a multiplicarse. El amor sigue exactamente el mismo principio. Las grandes obras de la humanidad nacieron del deseo de entregar. Un compositor comparte belleza. Un escritor comparte ideas. Un científico comparte conocimiento. Un artista comparte emoción. Quien entrega lo mejor de sí, permanece vivo mucho después de haber partido. Incluso la ciencia comienza a comprender este misterio. Cada acto de afecto, de generosidad, de solidaridad, transforma nuestro cerebro. Fortalece vínculos. Reduce el estrés. Favorece la confianza. También transforma profundamente a quien ama. El dinero puede heredarse. Los imperios caen. Pero el amor recibido durante una infancia puede acompañar a una persona durante toda la vida. Y esa persona volverá a entregarlo. Así nacen las familias, las comunidades, las naciones, las civilizaciones. Después de las guerras, lo primero que reconstruyen los pueblos no son los edificios, son los vínculos, la confianza, la esperanza. Ninguna sociedad puede sobrevivir mucho tiempo sin amor. Porque una riqueza como el amor que jamás pierde valor, cuanto más se comparte, más crece. Cuanto más se entrega, más transforma. Y cuanto más se multiplica, más humana se vuelve la humanidad. Esa riqueza es el amor. Todo lo demás se divide cuando se comparte. Solo el amor se multiplica. Quien ama nunca se empobrece. El amor es la única riqueza infinita.